Es correcto. Dejar la número 3 según el círculo, ¿verdad?, de las parashas del año. Hoy se trata de el padre Abraham. Vete a ti mismo, es lo que significa lej leja, vete a ti mismo o vete por tu propia causa. Hay dos hechos significativos en esta parasha, pero vamos a empezar a leer Génesis capítulo 11, versos del 29 al 31. Y Génesis capítulo 11, versos del 29 al 31, nos dice: y Abraham y Nahor tomaron para sí esposas. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la esposa de Nahor se llamaba Milca, hija de Aram. El padre de Milca y el padre de Isca. Y Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Terah a su hijo Abraham y a Lot, el hijo de Aram, su nieto, y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y partieron junto con ellos de Ur-Kasdim para dirigirse a la tierra de Canaán. Llegaron a Aram y se establecieron allí. Así que nosotros vamos a ver que hay dos hechos significativos en esta parashá, empezando la parashá. A diferencia de lo que muchos creen, se llama en Ur de los caldeos. Ya ellos estaban en Aram. Ellos salieran de Ur. Fíjate que la palabra dice, lo voy a leer desde el 29, que se le dieron esposas a Abraham y a Nahor, hijas de Aram, su hermano, el que ya había muerto. Dice que había muerto en vida de Taré. Y cuando dice que murió en vida de Taré, lo que significa es que Taré, que probablemente murió en los brazos de Taré. Eso es lo que esto significa. Ahora, aparte de eso, lo que se puede entender es que Taré estaba vivo cuando cuando Aram murió. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que irnos obligatoriamente para poder entender un poco más a otro libro. ¿Cuál libro? Pues el libro, podríamos irnos al libro de los jubileos, la Mishnah. Y tú me vas a decir quizás, pero esos son libros que no son bíblicos. Error. Porque la Mishnah es la Torah, pero desde el punto de vista hablado, o sea, la historia interna del pueblo de Israel, algo que a la palabra escrita nos faltaba. La Mishnah, es la Torah hablada, lo que le dicen la Torah. Jubileos es un libro que la Mishnah me cuenta desde el punto de vista hebreo y desde su historia interna. Para completarme esta historia, que cuando ellos estaban en Ur, quien dirigía o quien gobernaba era el que nosotros conocemos desde Nimrod. Nimrod gobernaba en este tiempo. Y quizás usted dice, pero es que Nimrod fue antes. Acuérdese de una cosa, nosotros conocemos los tiempos bíblicos según nos los han contado, pero los tiempos bíblicos desde las raíces hebreas se cuentan distintos. Porque, por ejemplo, nosotros en el mundo cristiano estamos en el 2021, pero los judíos o los hebreos, o como usted lo quiera llamar, Israel, está en el 5. Es totalmente distinto. ¿Cómo llegamos al nuestro? Y ahora estaban en Ur y Nimrod gobernaba. Y Nimrod
era politeísta, o sea, adoraba a otros dioses y él mismo se entendía él mismo que era un dios, como Faraón, algo parecido. Y Abraham no quiso adorarlo, ni tampoco quiso adorar los dioses de Ur. Así que, teniendo este desdén en un horno, voy a hacerle la historia corta porque si se la hago larga no terminamos hoy. Y su hermano Harán se dio al mejor postor. El que salga así, si Abraham sale vivo del horno, yo me voy con Abraham. Si no, digo que estoy con el otro, con Nimrod. Así que cuando Abraham sale vivo del horno, es algo parecido a lo que pasó en el horno con los tres jóvenes, ¿verdad? Con Sadrach, Mesach y Abednego. Algo parecido. Así que las cosas que ocurrieron en un futuro ocurrieron antes. Lo único que fue después. Abraham sale y Harán se va del lado de su hermano diciendo que está con su hermano. Porque él dijo que supuestamente él creía en el Dios de Abraham. Es echado en el horno, pero no funciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque Abraham sí había creído en Dios y había sido librado por Dios de entre las llamas del horno, pero Harán no fue librado. Así que cuando él es echado al horno, es quemado dentro del horno, y Abraham y Nahor, que es el hermano menor. Ahora, ¿qué sucede? Ellos salen de Ur y se dirigen hacia Canaán, pero se quedaron en Harán porque el padre de Harán ya era mayor. Ahora, ¿qué sucede? Dios ve en Abraham un poco, así que Dios le hace un llamado a Abraham. Y el llamado representa un nuevo amanecer para la humanidad. Porque aunque Dios llamó al mundo. Pero Abraham fue puesto a prueba. Y hay un pequeño detalle, y es que hay sabios que dicen, ¿verdad? Personas estudiosas que dicen, específicamente hay un erudito que decía que hubieron 12 pruebas, pero había otro que decía que eran 10. Entonces, uno se deja llevar por la Mishnah, que es la Torah oral, el otro se deja llevar por la... Si fueron 12 o fueron 10, Judas hablando dice que Dios cuenta a nadie, que el que es tentado por su propia consuficiencia. Ahora, cuando nosotros, y dice la palabra después en Génesis, que Dios probó la fe de Abraham, como que tenemos un desencuentro, como un choque, ¿prueba o no prueba? Entonces, la cuestión aquí es, lo que hace que este choque se desencuentre, y ya no sea un choque, sino que tenga sentido, es el hecho de que nos está diciendo, lo que pasa es que tú eres tentado de acuerdo a tu consuficiencia. Y también, Abraham fue probado por Dios. Hay dos tipos de prueba. No es que Él te está probando, sino que permite que se te pruebe. Porque quiere sacar un diamante de ti. Y sabe que tú tienes la calidad para soportar esa prueba, que la vas a pasar y que va a sacar de ti el brillo que quieres sacar. Y la otra posibilidad es que tú recibas la prueba porque tú te metiste en la prueba. O sea, hay una variante positiva, pues la variante en la que Dios te permite entrar en una prueba, o vamos a hablar del desierto, herramientas. En el desierto te va a dar enseñanza y vas a aprender lo que necesitas para hacer el diamante que Él quiere sacar de ti. Pero en el otro sentido es negativo. ¿Por qué? Porque si tú te metes en la prueba, no estás asegurado de, ¿verdad? No tienes un seguro. En la otra prueba tú tienes un seguro, porque es Dios el que está manejando el barco. Pero en esta prueba, ¿verdad? Así que el caso de Abraham es el caso en el que estas pruebas eran más, sabía que él podía pasarlas. Aparte de eso,
quería sacar de él lo que posteriormente llegamos a ver de Abraham, el padre de la fe, el padre de un pueblo llamado por Dios para adorarle, para servirle. Así que fue puesto a prueba y debía superar 10 situaciones y fue sometido a esta prueba. La primera situación se encuentra en Génesis. Abraham sale, que Dios le dice, pero hay un detalle, y el detalle es, Abraham sabía hacia dónde se dirigía. Siempre hemos dicho que no, pero es que hay un detalle. La misma palabra nos explica que cuando ellos salieron de Ur, se dirigían ¿a dónde, pastora? A Canaán. Al otro lado. Se dirigían a Canaán. Así que él sí sabía para dónde iba. Esto que siempre nosotros hemos escuchado de que él no sabía hacia dónde se dirigía. Que Génesis capítulo 11, en donde dice, y saliendo de Ur para dirigirse a la tierra, y se establecieron 64,000 chavitos. Cuando salieron de Ur, le dio por llegar a Canaán. Y no a otra tierra, habían otras tierras. ¿Por qué él quería llegar a Canaán? Pues para eso usted tendría que estudiarse el libro de los jubileos. Porque en el libro de los jubileos capítulo, le digo rapidito, nos habla de cuando Noé salió del arca, después de un tiempo, él ya iba a morir, junta a sus hijos y reparte las tierras antes de morir. Reparte la tierra que le iba a tocar a Canaán, o sea, a Cam, las tierras que le iban a tocar a Sem y las tierras que le iban a tocar a Jafet, para que no se pelearan. Pero hay un detalle: los nietos de Cam, los nietos de Cam, después que los hijos de Cam se establecieron en sus tierras, los nietos de Cam vieron parte de las tierras de Sem. Y como las vieron productivas, las vieron bonitas, las vieron bien ubicadas, se decidieron tomarlas y se establecieron en estas tierras. Cuando Cam se enteró de lo que habían hecho sus nietos, fue junto con sus hijos y les dijo a sus nietos, eso se encuentra en Jubileos capítulo 10, le dijo a ellos: ustedes están en una tierra que no les pertenece, por tanto malditos sean por estar en esta tierra. Pero hay un detalle: en el capítulo 9 Noé les dijo a ellos: ustedes, cada una de estas tierras que yo les doy hoy, son cada una para ustedes vivirlas, pero será maldito aquel que tome una tierra que no le corresponde. Así que ya Noé había establecido una palabra, y Cam lo que hizo fue recalcularla, restablecerla, porque le dice a ellos: maldito es aquel que toma una tierra que no le corresponde. Esta tierra no es de ustedes, esta tierra le pertenece a Sem y a sus generaciones. Por ustedes estar aquí, ya ustedes se están haciendo malditos, y todas las generaciones de ustedes serán destruidas en estas tierras por su causa. Así que Cam lo que hizo fue tirar una palabra profética. Por eso es que nosotros vamos a ver que cuando Dios llama a Abraham, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Aún mataron a los jóvenes, mataron a adultos, mataron viejos, mataron mujeres. Josué se metió, no era Josué. Los invasores eran ellos. Estaban en la tierra. Ellos fueron a conquistar algo que les pertenecía. Entonces podemos entender desde ese punto de vista
hizo una realidad, porque él sus generaciones serán destruidas en esta tierra. Y fue así. Así que sal de tu parentela. Y en Abraham, nosotros que siempre hemos dicho que en Abraham nunca entró duda, no entró duda, pero entró un conflicto, porque su padre era viejo, anciano, y ya Dios le había enseñado la honra a los padres, porque Abraham conocía los mandamientos. A diferencia de lo que a usted quizás le han enseñado, que los mandamientos se dan en el monte Sinaí, sí, allí se dieron por escrito, pero los mandamientos ya existían desde Adán, y Dios fue el que se los enseñó. Por lo tanto, Abraham conocía el mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean fructíferos y largos sobre la tierra. Así que cuando Dios le dice a él: deja a tu padre atrás, deja a tu familia, esa familia atrás, porque a pesar de que es tu padre, a pesar de que son tus hermanos, a pesar de que es tu familia, ellos no te van a hacer bien. Así que cuando llega esta palabra a Abraham y se entra en un conflicto, ¿por qué? Porque tengo que dejar atrás a... cosa de que a Abraham lo hace pensar. Pero entonces aquí entra un detalle, y es el detalle es: sigo mis deseos. Esto es lo que significa entonces: vete a ti mismo y vete por tu propia causa. ¿Sigo mis deseos o sigo lo que quiere Dios? Entro en el conflicto de mi vida. ¿Me dejo llevar por lo que yo quiero o me dejo llevar por lo que Dios me mandó a hacer? Y Abraham, en su una, porque decidió seguir lo que Dios le había dicho. Sale como parentela. Entonces viene una palabra que siempre la hemos oído en diferentes predicaciones, y yo le voy a hacer un bolle en esta hora. Y es el hecho de que nosotros siempre hemos oído que Lot no iba en ese paquete. ¿Por qué Abraham metió a Lot en el paquete? Que eso no fue lo que Dios le mandó. Dios le dijo que cogiera a Sara y cogiera a su mujer y se fuera. ¿Por qué metió a Lot? Lot era hijo de Harán. Harán, a pesar de que Harán había hecho por su hermano varias cosas que no entran en detalle ahora, y había sido, a pesar de todo, un buen hermano. Así que por ser su hermano y por amor a su hermano como su hijo, como en otras palabras, lo adoptó como su hijo. Y ya siendo, ¿qué representa eso, pastora? Que si yo tengo un hijo adoptivo, él viene a ser un hijo legal, ¿verdad que sí? Ya cuando Dios le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, y llévate contigo a tu mujer, que es su otra mitad, a la tierra que yo te voy a mostrar, ¿qué sucede? Que Lot va en el paquete porque él es parte de su familia, porque lo había adoptado. Es como usted es hijo de Dios por causa de Cristo, como dijo la pastora. Es un hijo adoptivo, dice la palabra. Aleluya. Así que ya por ahí tenemos un punto a favor de Lot. El segundo punto a favor de Lot es la siguiente. ¿Usted sabía que Abraham poseía los ojos del águila? Que es la palabra de que tenemos que tener la visión de Dios. A pesar de una simiente maldita, una luz en medio de la oscuridad. Vio a una mujer llamada Ruth. Porque si usted no lo sabe, yo se lo voy a decir. Lot tuvo 2 hijas. Las 2 hijas cometieron
¿verdad? Un acto vergonzoso delante de los ojos de Dios con su padre. Los moabitas y los amonitas. ¿Qué sucede? Que Ruth, la que usted habla tanto, ¿verdad? De que se fue con Noemí, alcanzó la promesa, era moabita. Descendiente de Lot. Y de ella sale el rey David. Porque si usted tampoco lo sabía, ella es la bisabuela del rey David. Así que entendiendo eso, Dios vio, Abraham vio en Lot a Israel. Vio en el rey David. ¿No puede pegar ya también? Aleluya. De adentro no, mi amor. Todo tiene su tiempo. Entonces, se llevan puntos a favor de Lot. Ya sabemos por qué. Fíjate, cuando el hombre piensa que es un error, pero Dios tiene un plan. Voy a repetirlo. Cuando el hombre, o sea, era un ente. La segunda prueba de Abraham fue la prueba cuando él pasa por una hambruna y él tiene que bajar a Egipto. Fíjate dos cosas. La primera es que el bajar a Egipto representaba un simulacro de advertencia. Porque Dios le estaba dejando saber a Abraham que su generación iba a pasar por eso también. Estaban en Canaán. Ahora, Abraham no tuvo papeles firmados, por decirlo así, de esa tierra hasta que Josué entró en esa tierra, que son aproximadamente unos de advertencia. Ahora, después con Jacob, nieto de Abraham, cuando entró en Egipto para habitar allí hasta su muerte y su generación quedaría presa allí, han dicho que fueron presos 400 años. No son otros 200 años, se van desde que Abraham pasó al otro lado. Precisamente la palabra que pasó al otro lado, hebreo, significa, porque Abraham fue al primero que se le llamó hebreo, significa pasar a los hebreos. Está pésimo. Entonces, ¿qué sucede? A diferencia de 200 años y se pasa al otro lado. ¿Por qué? Porque Abraham, como les dije, no se establece, así que se movió en varias ocasiones y esto ¿verdad? Dejaba saber que aunque él vivía en esta tierra, aunque era su herencia, no le pertenecía plenamente. Y esto lo vamos a ver más adelante porque Dios le da una palabra profética a Abraham cuando le dice: yo te daré una simiente a través de tu mujer. Yo te daré. Serán los dueños de esta tierra. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, la belleza de Sara representaba un gran peligro para Abraham. Porque Abraham entró en Egipto. Y desde el principio Egipto ha sido una tierra decadente de moral. Entonces, ¿qué sucede? Que desde el más grande, que era el rey, hasta el más chiquito de la nación de Egipto eran depravados, eran inmorales. Así una mujer tan hermosa. Y podía costarle hasta la vida al pobre Abraham. Entonces Abraham decidió decirle a Sara: tú vas a decir que eres mi hermana para que no me corten el cuello. Pero él pensó en sí mismo y no en la honra de Sara, y esto desagradó a Dios. Ayer había una pequeña controversia entre si Sara realmente era hermana de Abraham o no era hermana de Abraham. La Humash dice: pero a lo que es sobrino, hijo, se le llamaba a sí mismo hermano. A lo que era sobrina, tía, se le llamaban hermano.
O sea, decimos que no es que mintió, sino que para nosotros... omitió la verdad. No, porque si se le decían hermanas implica que era un familiar. Era un- Estamos hablando de que tú me estás diciendo que hermana abarcaba. Hermana, Porque sí. no existían estos términos que hoy utilizamos para diferenciar a nuestros familiares. Exacto. Ok. Entonces, otra de las cosas es también, lo podemos ver hasta en el tiempo de hoy. ¿Cuánta gente, por ejemplo, tiene un primo y dice, no, ella es mi hermana? Queramos decir desde ese punto de vista, pues así mismo era lo que pasaba. Ahora, cuando esto sucede, lo que él no tenía, que no hagan en paz, no fue así. Porque el faraón la vio y se encaprichó con Sara. La Yo leí quería tomar para... que como Sara, en cuanto a belleza, no ha nacido otra mujer igual que ella. Wow, es que era sumamente hermosa. Así que Dios inflige una enfermedad cuando secuestran a Sara porque se la llevan para el palacio. Y cuando Dios inflige una enfermedad a la honra de Sara. O sea, cada vez que el faraón intentaba tocar a Sara, Exactamente. recaía una enfermedad sobre él. Y recayó una enfermedad global sobre todos El faraón. O sea, Sí. que él pudo ser mujer que estaba en el detalle. Simple detalle. Había luz y en Egipto había oscuridad. En Israel no habían sombras, en Egipto había sombras. En Israel no habían sapos, en Egipto habían sapos. La diferencia. En Egipto no había agua porque todo se había convertido en sangre, en y Israel había Israel agua. tenían agua, tenían un pozo Exactamente. limpio. Y que conste que dice que ellos entonces que hasta le compraban un vaso de agua. Entonces, viendo la diferencia que hace el Eterno con sus hijos. Amén. Por eso dice la palabra que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará conforme a sus riquezas. a lo que necesitamos o a lo que pidamos a Amén. sus hijos. Así que Faraón, ya sabiendo que el caso era por causa de Sara, hecha de Egipto a Abraham con Sara y con todo lo que tenía, les dijo adiós y no vuelva. O sea, vete y no vuelva. No me pise más mi casa. Ahora, hay un detalle. Faraón está muy bien, lo deja ir, pero por miedo a que Dios tomara represalias sobre su casa, sobre él y sobre su casa, él tomó la decisión de dejarlos ir, porque él sabía la condición moral que había dentro de su país. Así que si a él ya no le interesaba Sara, pero a otro hombre probablemente sí le iba a interesar. Así que los deja ir para que no vuelva a suceder lo mismo y caiga una maldición sobre Egipto. Otro de los detalles es que también él le da a su hija, a Abraham, como sierva para Sara. ¿Por qué? Porque él decidió para que le sirva a otro, que le sirva a estos y a nosotros que nos dejen en paz. Así que da a su hija como podríamos decir, un regalo, para que Dios no tome represalias contra ellos. Y resulta que su hija, a diferencia de lo que nos han contado, era Agar. Agar era una princesa egipcia, era hija del faraón. Y se le da este regalo a Sara como sierva. Y ella pues le sirvió a Sara hasta que, ¿verdad? Sara se la entrega en bandeja de plata a Abraham. Y ni de plata, yo creo que de oro. Sí, se la puso bien bonita. Ahora, La peinó, se la maquilló y se la entregó. es correcto. Y después se quejó. Bueno, ascendió significa, fíjate que la palabra establece que cuando él salió de Egipto, ascendió. Y esta palabra representa tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Porque ascender
En el caso del mundo físico es porque él iba hacia otro lugar, iba a volver, ¿verdad? Hacia el lugar donde salió, iba a regresar. Pero aunque se explica explícitamente que salió, que subió, esto también implica su estado espiritual. Porque habiendo pasado esta prueba, que fue la segunda prueba, ahora su estado espiritual era más alto. Así que, aunque había mentido hasta cierto punto, lo había hecho, aunque la mentira lo había hecho descender, bajar. Después de haber realizado esta prueba con éxito, iba a subir espiritualmente. Y esto se selló, esta subida espiritual se selló cuando él regresa al lugar de su origen y hace un altar para Dios. ¿Por qué? Porque él hizo un altar en el lugar de su principio. Esto implica que volvió a casa, que volvió a su estado original. ¿Se acuerdan que nosotras hemos dicho en muchas ocasiones que Adán, cuando come de la fruta, precisamente comió y se convirtió en lo que comió, haciendo que su alma se partiera en dos, por decirlo de esa forma, entre el bien y el mal, porque lo que estaba afuera ahora también estaba dentro de él, que era el mal. Él era todo bien. Una vez ingiere la fruta, él también pasa a ser. Era todo luz, y cuando ingiere el del árbol, entonces... Cuando Abraham a un altar en el lugar de su principio, implicaba que su estado había regresado al estado original. Entonces, el altercado que él tiene con su sobrino Lot. Este altercado causa que trate de haber una guerra entre ambos. Pero Abraham era un hombre sabio, así que establece la paz antes que la guerra y le dice: vamos a hacer una cosa, toma tus pertenencias, y si tú te vas por la derecha, yo miré por la izquierda, y si tú te vas por la izquierda, yo miré por la derecha. Tanto así que Abraham también, pero Lot se llenó los ojos, como el que ve un banquete y le gusta lo que ve y lo quiere todo. Eso le pasó a Lot. Lot a su intimidad. Cuando él tiene su deseo antes de ir, entonces él desea la llanura, él desea los lugares que se ven bonitos, desea lo atractivo a los ojos, y por eso es por lo que no se nos llenan los ojos y no vemos más allá las consecuencias que puede traer el hecho de yo participar en algo que Dios no me ha dicho que participe. Ahí estamos hablando en cuanto a nuestros sentidos, que el mismo apóstol Pablo nos habla. O sea, nos pone a poner cuidado a nuestros sentidos, porque dice: creo que como a Eva, que la serpiente, ¿verdad? La trajo. Sí, y se cautivó, la sedujo a través de ¿qué? De sus sentidos. ¿Qué sentido? Pues los ojos, el gusto, a través de lo que oyó, le causó la atención, a través de lo que vio, porque dice que vio que el árbol era bueno. Y acuérdate que hay una cosa muy particular en esto, y es que hemos aprendido y al no morir. Dice: ¿viste que no te moriste? O sea, si no te moriste tocándolo, mucho menos te vas a morir comiéndolo. Es que ahí hay un detalle también, y es el detalle que hemos pasado por alto en muchas ocasiones. Y es que a Eva Dios le dio unas instrucciones a Adán, y cuando Adán se las da a Eva, las exagera. Las alteró. Error. ¿Por qué? Porque si Dios a ti te dice que es a la derecha, tú no puedes decir a la derecha y al frente. No, él dijo a la derecha. No vamos a alterar. Por eso es que también la palabra ratifica y dice que a esta palabra no se le abra. Y decimos: porque es que no se le puede de eso. Es que a lo que Dios dijo no se le pueden
Le hacemos entender a gente cosas que no son. Y el caso de Eva fue ese. Dios le dijo a Adán, de este árbol no comerás. Se acabó. Adán le dice, ese árbol tú no lo puedes comer, ni lo puedes tocar. Entonces, cuando la serpiente le da la prueba, ella lo tocó. Al no morir, dice, Adán me mintió. Que entró el deseo por los ojos. Pues yo me la voy a comer, porque si no me hizo daño cuando la toqué, tampoco me va a hacer daño que me la coma, porque él me mintió. Entonces aquí hay un pequeño detalle, y es que no debemos, moraleja de la historia, exagerar. No debemos exagerar. Ni añadir. Ni añadir. Palabras que Dios no dijo. Por eso es que Dios es tan certero con sus profetas. Cuando el profeta, la palabra establece que va a hablar la palabra de Dios, si Dios no ha dicho nada. Altercado, Dios, Abraham pone paz, yéndose él hacia la derecha y Lot, ¿verdad?, hacia la izquierda, por decirlo así. Y Dios le reitera a Abraham su promesa de una descendencia. O sea, inmediatamente Lot sale del panorama. Dios le promete a Abraham una descendencia otra vez, diciéndole, ok, tú pensabas que tu hijo, el que te iba a heredar, era Lot. No, ese no es el que yo tenía en planes. Mi plan para Lot es otro. El tuyo es distinto. Cuarta prueba para Abraham. Y esta demostró que Abraham tenía una gran fe, una valentía física y un plan para ellos meterse y descartar a todos los soldados que habían allí. Y no eran 2 o 3. Bueno, si Dios le daba la visión y le daba el ojo de águila, él tiene que haberle mostrado las Tenía cosas. la táctica. Tenía las destrezas tácticas. Por dónde podía atacar y cómo debía atacar. Se le dio las instrucciones. 400 años de exilios, considerados extranjeros y forasteros. ¿Se acuerdan que hablamos ahorita de que el pueblo de Israel iba a ser en un momento dado considerado forastero y extranjero? Pues asimismo, durante estos 400 años considerados con la palabra, que ellos eran considerados en Canaán como extranjeros, no como dueños. No vivían en casas sino en tiendas, y se movilizaron varias veces. Aparte, la promesa de Dios fue para los hijos de Israel, descendencia de Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, yo le daré esta, no le dijo, yo te daré esta tierra a ti. No, le dijo, yo le daré esta tierra a tus descendientes. Algo que me voló el cerebro. Y con esto ya estamos terminando. ¿Verdad que sí? Que nosotros no sabíamos. Y cuando ella está huyendo de Sara, ella no está embarazada. Lee Bereshit, Génesis, capítulo 16, 11 y 12. ¿Qué dice ahí? Cuando el ángel se le presenta a ella, ¿qué le dice? Porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos, y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. El detalle es que tiene un hijo llamado Ismael, ¿verdad? Le pusieron por nombre Ismael, y conocemos la historia. Hasta que Dios, ¿verdad?, próxima prueba a Abraham, que es la señal del pacto. La señal del pacto, que es la que se corta el prepucio, ¿verdad?, como señal. Esta señal es para quién, Ana. La señal del pacto es solamente para quién. Para los judíos. Para los judíos. Para la simiente de Abraham. Esta señal es para la simiente de Abraham. Y es una señal de pacto porque es así. Dios le dijo a ellos, esta señal, esto les será a ustedes de señal por toda la circuncisión. Es una señal de pacto para el pueblo de Israel. Eso ahí no implica, ¿verdad?, que nosotros estemos bajo ese pacto. Esa señal específica es para el pueblo de Israel. Las demás pruebas las vamos a ver más adelante en las otras parashá.
Pero todas ellas conllevan el hecho de hacer que Abraham subiera en los niveles espirituales, subiera en los niveles hacia Dios, se convirtiera en lo que más adelante se convirtió y en lo que, ¿verdad?, lo galardona cuando el apóstol Pablo habla en Hebreos, en donde dice que él era el Padre. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde, compartiendo con ustedes la enseñanza. Posicionarnos precisamente donde se encuentra Abraham y la petición que Dios le hace. Así que mi petición a Dios en este momento, para conmigo y para con todos ustedes, es que podamos ver dentro de nosotros. Padre, en esta hora te damos gracias. Podamos mirar dentro de nosotros y podamos analizar y canalizar y equilibrar cualquier cosa que esté fuera del lugar, que nos pueda llevar al camino equivocado, que nos pueda llevar, Señor, fuera del camino y del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu palabra, tu hermosa palabra que nos levanta, que nos hay santo, que nos sana, que nos liberta, que nos restaura. Padre eterno, gracias, porque tú has prometido y has cumplido hasta ahora el que tú estarás con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin. Padre eterno, queremos volver a casa. Queremos volver a casa. Y tú nos has dejado esta tu palabra para que volvamos al principio, que volvamos a estar unidas unamente contigo. Y queremos que esto sea así. Así que te damos gracias, Padre eterno, por este camino, por esta palabra, por tus bendiciones. Y te pedimos, Padre eterno, por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador, que por favor nos perdones, que mires si hay algo incorrecto dentro de nosotros, tú que examinas, ay Padre, y nos limpias, Señor, que no te agrade. Tú que examinas los corazones. Te pedimos perdón si en algo te hemos ofendido, ya sea en hecho, ya sea en palabra y ya sea en pensamiento, mi Dios. Por los méritos de nuestro Salvador.